Bien, ya estamos con Martín Lustó. Gracias por venir, Bueno, Martín. ¿cómo estás, Bueno, Marcelo? todos conocen las propuestas de Lustó desde UNEN y también las de Federico Sturzenegger desde el PRO. Lo que me interesa ahora, a 2 días de la campaña, es pensar a partir del lunes y aprovechar un poco los conocimientos técnicos de los dos, la experiencia, imagino, de la buena fe y la buena voluntad para pensar qué puede hacer el gobierno a partir del lunes para tratar de reequilibrar algunas cosas que están funcionando evidentemente mal en la economía. Bueno, ¿qué pensás que puede hacer el gobierno a partir del lunes? ¿Qué puede hacer y qué va a hacer el gobierno? A ver, es muy difícil predecir lo que hace el gobierno porque en lugar de intentar resolver los problemas de fondo, siempre tiene una ocurrencia distinta. Por eso que se van acumulando las inconsistencias cada vez más graves. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución, pero si los diagnósticos son como los que acabamos de escuchar, es complicado. Si la respuesta a tener un dólar paralelo que se dispara es compararlo con la cocaína, la verdad que quiere decir que no están entendiendo qué es lo que pasa. Primero porque en este caso la cocaína la introdujeron ellos innecesariamente. Con el cepo. Con el cepo y con la inflación que hizo que perdiéramos reservas, porque el resto de los países de la región tiene una cantidad de reservas, cuando la comparas con el país, con el PBI, muy superior a la que tiene Argentina, y casi todos los países emergentes. Entonces el problema de tener pérdida de reservas lo introdujeron ellos. Cuando pusieron el cepo, introdujeron la cocaína. Y después este voluntarismo de pensar con la cocaína o el Paco, que afecta a un amplio sector de la sociedad y tiene preocupados a las madres, a los padres, en cualquier barrio que recorras, es un buen ejemplo. ¿Alguien sabe acá cuánto vale el Paco? ¿Vos decís cuánto vale el Paco? No, y se consume igual. Y se consume igual. Digo, entonces, ¿qué vamos a corregir o qué pretende corregir el gobierno tratando de que los medios no hablen del dólar? Ninguno de los problemas centrales de Argentina. Entonces, no veo que tenga un diagnóstico certero de qué es lo que le está pasando. Sí tiene una preocupación, que es que siguen cayendo reservas. Ahora, cuando la presidenta está presente para tomar decisiones, aún en ese caso lo que tiene es una miríada de perspectivas distintas sobre cuál es el origen del problema y cuáles son las potenciales soluciones. Entonces Moreno dice una cosa, Kicillof dice otra, Lorenzino dice otra, Mercedes Marcó de Pont dice otra, Echegaray dice otra. Y se toman decisiones que agravan los problemas. Ahora la presidenta no está presente además. Entonces yo no sé cómo están resolviendo estas distintas visiones. Antes, para bien o para mal, alguien zanjaba. Hoy ese árbitro final de las decisiones no está. Y lo que sigue ocurriendo es que tienen una pérdida de reservas importante. A ver, pensemos, yo hablo con algunos funcionarios, así como hablo con políticos de la oposición, y los funcionarios puertas adentro reconocen, por lo menos hay un grupo de funcionarios, Vudú, Lorenzino, Feletti, Echegaray, Marcó del Pont, que reconocen que hay un problema en la inflación y que hay un problema también en el dólar, que algo está pasando con la pérdida de reservas, que no es un ciclo virtuoso el que estás viviendo hoy. Ahora, pensemos si el gobierno no hace nada, si a partir del lunes el gobierno continúa en esta senda de subir el dólar oficial, es decir, de evaluar e ir perdiendo reservas. ¿Qué significa eso en el próximo año? Y bueno, lo que tenés es una merma importante de un colchón fundamental, y de ese colchón fundamental son las reservas, que además te permiten interactuar comercial y financieramente con el mundo. Entonces lo que tenés es que se afina ese colchón de una manera peligrosa, y eso ya lo hemos vivido en el pasado. Ahora, esos diagnósticos aislados que te reconocen no son suficientes. A mí me ha tocado formar equipos grandes y administrar lugares grandes, el Banco Provincia. Una vez alguien me dijo un muy buen consejo: cuídate de aquellos que te dicen que siempre está todo bien. Porque vos necesitas al lado tuyo alguien que te diga esto está mal, esto hay que corregirlo. Y entonces calculo que la experiencia de Federico en el banco es igual. Vos querés alguien que te diga, no, a ver, pará, repensemos esto y discutirlo en equipo. Eso es lo que está faltando. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al gobierno? Pierde 1.000 millones de dólares de reservas por mes y emite 9.000 millones de pesos por mes en promedio. Bueno, obviamente eso te da una tendencia creciente del dólar blue. Por otro lugar, vos mirás por dónde se te va el dinero y se te va producto de... para hacer cuentas rápidas, vos tenés 19.000 millones de dólares, te trae el complejo sojero, se te están yendo entre el déficit comercial por el lado automotriz, la energía y el turismo, el mismo monto. Entonces se te está yendo por la imprevisión energética, por el propio cepo que vos impusiste y por una falsa reindustrialización, todo lo que te genera el complejo sojero. Se te están yendo 30 millones de dólares por día de turismo. Entonces, ¿el gobierno tiene que hacer algo? Sí. ¿Hará lo correcto? La verdad que es difícil pensar que va a hacer lo correcto si no peinan el diagnóstico. ¿Qué alternativas tienen? La sangría del turismo les preocupa mucho, vos lo sabés, yo lo sé, y van a intentar pararla. Sí, esa es una medida que tal vez ni siquiera consulten a Cristina.
Es decir, es una medida de parche que muy probablemente el gobierno tome a partir de la semana que viene. No sabemos con cuál forma. Puede restringir la cantidad, puede hacer que la liquidación de las operaciones de turismo sean con otro dólar más caro, puede intentar aumentar impositivamente la carga. No sabemos, pero sabemos que le preocupa. Pero ninguna... Es decir, el turismo al exterior de los argentinos que quieren viajar al exterior y pagar con tarjeta de crédito en pesos. Pero ¿qué es lo...? Siempre digo lo mismo, las reservas son como el agua en una bañadera. Vos trataste que no se te escurrieran por el desagote y cuando hiciste esto también cerraste las canillas. Entonces hoy se te sigue escurriendo por el desagote. El gobierno va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que como no atina a dar con el origen del problema, lo que hace es apretar más los torniquetes. Y creo que esa va a ser la tendencia. Ahora, la pregunta es cómo reacciona la política, porque acá hay dos posibilidades, que la política diga, miren, están haciendo un desastre, critiquen todo el tiempo, o de alguna manera acompañen un reclamo para tratar de mejorar la economía hoy. Digamos, que el gobierno trate de prolijar algunas variables, consiga financiamiento externo, es decir, que el gobierno también pueda disfrutar hoy de cierta mejora en algunas variables económicas. Porque si no, es una especie de juego de suma cero. No, pero... Lo de Cristina es yo sigo y hagan ustedes el ajuste. Y el planteo de la oposición, no, hagan ustedes el ajuste. Bueno, ¿qué camino intermedio hay? Pero no me cabe ninguna duda que todos estamos interesados en que la economía recupere su ímpetu y empiece a corregir los problemas que existen y que se fueron acumulando para que no se agraven. Todos creemos lo mismo. Pero la verdad es que el gobierno tampoco consulta. Y cuando desde adentro se le ha dicho cosas distintas, porque yo fui con un diagnóstico muy claro al Ministerio de Economía, se lo escribí en un trabajo muy grande a la presidenta al entrar y se lo volví a repetir de una manera resumida al salir. Entonces, si el gobierno no quiere escuchar, si no quiere entender, si no quiere negociar, es mucho más difícil. ¿De cuánto eran los subsidios cuando vos eras ministro de Economía y planteaste un recorte de subsidios? Cuando yo entré eran 15.000 millones de pesos y estimábamos que iban a ser 30.000 en el 2008 cuando la crisis financiera internacional había comenzado, que fue en agosto del 2007. Que nos preocupaba eso. Los subsidios se duplicaban todos los años y caían o podían caer los ingresos, que es lo que finalmente pasó. Bueno, hoy son 135.000 millones de pesos. ¿Y todo eso se financia imprimiendo billetes? Hoy todo eso lo financia el Banco Central. El dinero fungible, pero hoy lo que le da el Banco Central al Tesoro Nacional equivale al monto total de los subsidios. Y el argumento del gobierno ahí es, pero miren, si tengo inflación y encima tengo que subir la luz, el gas, el transporte público, para recortar subsidio, eso exacerba la inflación, golpea el bolsillo de los trabajadores y me retrae el consumo. No, el argumento del gobierno no era ese, lamentablemente. Cuando a mí me tocó ser ministro de Economía, era un poco más grave la situación, porque el gobierno lo que no quería escuchar desde adentro es que el problema inflacionario era más grave de lo que el gobierno reconocía. Y esas fueron las peleas principales que yo tuve. Pero además no solo eso, no solo que era más grave, sino vos sos economista, está Federico, no solo era grave, sino que vos veías lo que venía en el tubo, en la línea de producción, y ya había más inflación en curso. Porque vos estabas haciendo política de demanda agregada que iba a exacerbar la inflación. Entonces no ese era el problema ahí, sino lo que veías que se estaba acumulando para adelante. Pero el gobierno, insisto, no solo externamente, internamente en las discusiones no quería reconocer el problema. Entonces eso agravó, por eso yo renuncié, porque si no podemos reconocer este problema internamente no podemos encontrar solución. Entonces, a mí me resulta muy difícil. Todos vamos a tener un montón de buena voluntad. También es cierto que las medidas de política económica, en algunas el Congreso puede inducir una discusión. Si nosotros comunicamos bien cuáles son los problemas, podemos generar cierto consenso en la opinión pública para que demande ciertas cosas y fuerza al gobierno a tomar decisiones. Después no quiere decir que las implemente bien. Durante las campañas de las PASO se habló mucho de subir el mínimo no imponible y readecuar las escalas de monotributo. El gobierno lo hizo. Pero lo hizo sin consultar con el Congreso, lo hizo financiándolo con algo que para mí no va a alcanzar y que además genera un problema para la producción. Entonces, realmente creo que todos nosotros, los que pertenecemos al mundo de la economía, estoy seguro que Federico, Alfonso, yo, Fernanda Reyes, todos los economistas pensamos, dada la gravedad de la situación, que hay algunas cosas que corregir. Algunos elegiríamos una manera u otra, pero estamos todos dispuestos a discutirlo en una mesa. No veo eso en el gobierno. Ojalá que la elección implique un cambio de eso, que haya un gabinete en el gobierno que funcione como gabinete, que haya un jefe de gabinete que tenga ganas de dialogar con otras fuerzas y que le empecemos a encontrar las soluciones que nos pongan en el 2015 o en el 2015 o cuando empiece el 2015 o termine el 2015, a mediados del 2014, en una senda de desarrollo en donde podamos saber que las urgencias las acomodamos. Y digo esto porque es un problema claramente político.
Si vos mirás cuáles son los problemas de la Argentina hoy, la inflación, el déficit fiscal, el déficit energético, un dólar paralelo, son todos problemas viejos de la Argentina. No son problemas que si, che, mira, es la primera vez que nos pasa esto. Entonces, la manera técnica de resolver estas cuestiones la sabemos. Es una agenda defensiva, es una agenda para tratar de resolver problemas del pasado, no es la agenda del futuro, es decir, ¿qué hago con la infraestructura? ¿Qué hago con la educación? No, pero lo que te quiero Esa es la agenda del futuro. Lo que te quiero decir es... Son recurrentes en la historia argentina. Ya tuvimos. Déficit falta de dólares es el problema histórico que todos estudiamos en el primer año de la facultad de la historia económica argentina. A ver, ¿puede ser un desincentivo para Cristina de tomar algún tipo de decisión desde el punto de vista económico que nadie vea una crisis a la vuelta de la esquina? Es decir, que Argentina no tenga, a diferencia de los 90, depósitos en dólares relevantes, no tenga endeudamiento en dólares importante desde el punto de vista del sector privado y del sector público. Es decir, que con esta estrategia, ir llevándola, ir aumentando el dólar oficial y tratando de que no se escape tanto la brecha con el paralelo, e ir perdiendo gradualmente reservas, tal vez hasta el 2015 Cristina llega. Depende de lo que quiera hacer, porque es cierto lo que vos decís, no tenés indicadores financieros que te hagan o que te lleven a una crisis. Y la verdad que cuando esos indicadores financieros empiezan a apuntar en dirección a una crisis, el gobierno lo que hace es los tapa, los corta. Entonces digo, listo, nadie puede comprar dólares, no dijo que importes, no te dijo girar dividendos. Entonces no inducís o no permitís que se genere una crisis financiera, pero vas apagando la economía. La economía el gobierno la ha estado apagando, por eso en los últimos años nos cuesta crecer, por eso se generan puestos de trabajo en blanco. Entonces la verdad es que depende de qué es lo que quiere hacer la presidenta. Si la presidenta quiere acomodar las cosas y pensar en una Argentina futuro y ser partícipe de eso, así como ha sido de estos últimos 10 años, o si no quiere ni siquiera sentarse a ver si entre todos podemos tener un diagnóstico más rico. Y te hago la última. ¿Cuál puede ser la manera de tratar de anclar el dólar paralelo? Es decir, el dólar oficial no, porque tal vez uno dice, tal vez a 5.80 hoy está... Hace 2 años parecía carísimo a 5.80 el dólar. Hoy a 5.80 el dólar parece barato, ¿no? En este contexto. Ahora, ¿cuál sería la fórmula para tratar de anclar el dólar paralelo, para tratar de evitar que siga subiendo? Primero, ¿cómo vas a anclar un dólar paralelo cuando lo que estás haciendo es perdiendo 1.000 millones de reservas por mes y emitiendo 9.000 millones de pesos por mes? Pero eso es complicado. Cada vez menos dólares y cada vez tenés más pesos. Entonces lo que tenés es una tendencia creciente del dólar con las oscilaciones propias de un mercado que es cierto que es pequeño comparado con lo que quieras, con el total de la economía, con el sistema financiero. Es pequeño, pero se utiliza como referencia. Los argentinos que hemos vivido muchas crisis, yo vi una encuesta, el 40% de la población mira el dólar para intentar entender qué está pasando, si vamos bien o vamos mal. Entonces, digo, es un mercado, aunque no compre dólares. Aunque no compre, es un mercado relevante en ese sentido. Entonces, primero tenés un problema estructural que tiene que ver con qué es lo que está ocurriendo con las reservas y con la emisión. Y después lo que no se genera, también producto de la propia política monetaria, es una alternativa que vos veas que es una alternativa de inversión que le puede ganar al dólar. Vos recordás muy bien cómo fue la salida del 2001-2002, el dólar llegó en Semana Santa casi a 4 pesos. Y después bajó a 2.70. Pero en el medio el Banco Central inventó un instrumento. El SER, el plazo fijo. No, la LEVAC. Primero lo que dijo, o bonos que emitía el Banco Central. Te presento un bono del Banco Central que yo me acuerdo, al principio rendía 70%. Entonces, ¿cuál era el cálculo que vos hacías? Mirá, tengo el dólar a 4. ¿Cuánto es 70%? El dólar 6,80. ¿Pienso que va a dar el dólar 6,80? No. Entonces compro LEVAC. Eso hizo que el dólar bajara a 2,70, 2,67, si no recuerdo mal. Sí. Pero hoy, producto de que inundaste el mercado de plata, la verdad que casi no hay ningún instrumento en el que vos puedas ahorrar que compita con esa especulación que hacen los argentinos, que utilizan, producto de las crisis pasadas, el dólar como una garrocha para pasar consumo presente al futuro. Hasta octubre del 2011 teníamos el problema básicamente de que no había instrumentos en pesos que compitieran contra la inflación. Hoy el problema es mayor, no solamente no compiten contra la inflación, sino no compiten contra el dólar. Pero es que esos instrumentos los fue rompiendo el gobierno. Entonces por eso digo que necesitamos una mesa donde nos pongamos a discutir no solo qué instrumentos podés crear, cómo podés corregir, a qué velocidad lo querés hacer, sino además refinar el diagnóstico. Y yo no sé si el gobierno está dispuesto. Nosotros vamos a pelear desde todos los ámbitos posibles, desde el Congreso obviamente, pero también desde la opinión pública, en cualquier ámbito donde nos toque hablar, con un montón de otras fuerzas para refinar ese diagnóstico y ver cómo se sale a un futuro mejor, sin estas trabas, sin estas restricciones, sin esta pesadez de la economía.
pero también tiene que haber reacción del otro lado. Si no revisan el diagnóstico y no están dispuestos a dialogar, es más difícil. Martín Lustó, gracias por haber venido. En un ratito con Diego Genú vamos a cubrir un poco los cierres de campaña. Durísima Carrió en el cierre de campaña, habló después de Lustó ahí en el cierre de campaña. Vamos a hablar con Federico Stussenegger, uno de los economistas claves del PRO y candidato a diputado nacional en la lista de Mauricio Macri. Pero vean este informe, Macri ya está lanzado al 2015, quiere ser presidente, es el único que lo blanquea abiertamente. Ahora, para ser presidente en el 2015, ¿a Macri le conviene que la economía vaya mejor o peor? Mauricio Macri ya no es el mismo. Cruzó la General Paz y abandonó la cortesía con los peronistas que le dan la espalda. Decidido a competir en las presidenciales de 2015, el jefe de gobierno porteño se apura a recorrer el país en busca de apoyos. Macri estuvo en Córdoba para respaldar a su delfín, el exárbitro Héctor Baldassi, y tiene pensado incrementar sus viajes al interior sin descuidar la campaña en la ciudad de Buenos Aires. El expresidente de Boca necesita anotarse cuanto antes en la carrera hacia la Casa Rosada, en la que ya se ve a Daniel Scioli y Sergio Massa. Pero su plan incluye por primera vez la disputa dentro del espacio opositor. Ahora Macri no solo critica al kirchnerismo, también apunta contra figuras que todavía son sus aliados, o que pudieron serlo. Mauricio Macri repite que su acuerdo con el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires se termina el 28 de octubre. Anuncia que finalmente desplegará su propia fuerza en el territorio bonaerense con el desembarco de María Eugenia Vidal. Y se esperanza con sumar a la estrategia a su primo Jorge, aunque el intendente de Vicente López tiene una excelente relación con Massa. Enojado por el desplante que le hizo Carlos Reutemann en un acto en la ciudad, el alcalde porteño salió a criticar al expiloto de Fórmula 1. Dijo que nunca se sabe lo que va a hacer y que se quiere reciclar detrás de un candidato nuevo. Macri se muestra optimista y apuesta a consolidar un bloque propio para los próximos 2 años en el Senado y en la Cámara de Diputados. En la ciudad pretende obtener los 2 senadores y por lo menos 5 diputados nacionales y 13 legisladores porteños. Con buenos resultados en el resto de las provincias, aspira a proyectarse de una vez por todas como una figura nacional. Para eso depende del desempeño que tengan Miguel del Cel en Santa Fe, Alfredo de Angeli en Entre Ríos, Carlos McAllister en La Pampa y Héctor Baldassi en Córdoba.